Bueno, mis hermanos amados, pues hemos venido estudiando un tema. Nosotros comenzamos la aventura, si lo podemos decir de esa manera, de comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis. Hemos ido en la medida que el Señor nos ha ido aparejando las cosas y nos ha ido guiando. No lo estamos haciendo con afán, porque no queremos simplemente pasar leyendo los acontecimientos sobrenaturales y asombrosos que suceden allí en el libro y que ciertamente se cumplirán, sino que queremos que de alguna manera el Señor nos conceda aplicar lo que allí leemos a nuestra vida y a nuestra vida de iglesia. Nuestra vida de iglesia no es solamente acá, cuando estamos acá, que yo siempre procuro hacer ese énfasis porque a veces pensamos que esa vida es solo acá. Entonces aquí nos comportamos de una manera y venimos muy espirituales acá y hacemos acto de contrición cuando estamos aquí delante del Señor, pero cuando salimos, nuevamente como que salimos al lugar hostil que es ese mundo, ese desierto, esas muchas aguas tormentosas y nos comportamos de otra manera. Y no debe ser así. El Señor quiere que tanto allá como aquí nos comportemos de la misma manera. En el mundo hay la creencia de que uno debe ser de una manera en el trabajo, o de una manera en el estudio, de una manera en la casa, de una manera en todo lugar, de una diferente manera. O sea, termina siendo uno un actor, ¿sí?, de la vida. Entonces yo me pongo el disfraz acorde a la situación. Pero eso no es lo que el Señor dice, porque eso no da testimonio a los demás de la vida de Cristo que está en nosotros. En cambio, si en todo lugar somos de la misma manera, aún en los lugares hostiles, pues se va a notar alguna diferencia en nosotros, algo diferente que la gente va a notar y que va a ser o para nuestro beneficio o también en nuestra contra, porque si es para nuestro beneficio, pues la gente notará a Cristo en nosotros y los ayudará y de algún modo buscarán del Señor porque ven en nosotros algo que no entienden, pero que nos ayuda a vivir cada día en paz. Pero también si hacemos lo malo, el diablo va a estar atento a que se note mucho más lo que nosotros hicimos que lo que hizo el compañero u otra persona. ¿Sí? Si una persona del mundo dice una grosería, para todo el mundo es normal. Pero si uno de nosotros se le sale una grosería, créame que el diablo lo va a pregonar por todas partes. Y a veces ojalá sea el diablo el que lo haga y no el Señor mismo. Porque a veces es tan seria la cosa que el Señor mismo tiene que avergonzarlo a uno. Entonces, leyendo el libro del Apocalipsis también podemos encontrar cosas que apliquen a nuestra vida cristiana, a nuestra vida de iglesia, porque todos esos acontecimientos futuros que están por venir, si nosotros no los recibimos cuando comiencen a suceder y si no recibimos esa revelación que está llegando a nosotros con un corazón afirmado en Cristo y afirmado en lo que es la iglesia de Jesucristo, pues no vamos a saber qué hacer con eso. Vamos a correr despavoridos también de un lugar para otro junto con los demás y vamos a perecer en todos esos acontecimientos junto con los demás. Pero si nuestro corazón está velando, orando y está percibido de las cosas con un corazón humilde y sencillo, entendiendo que la iglesia es la llamada a marcar la diferencia en el mundo, cuando los acontecimientos comiencen a llegar, vamos a saber cómo actuar. Acuérdense cómo actuó el Señor, acordémonos. Él dijo que debemos ser mansos como palomas, prudentes como serpientes. No debemos ser alborotados. Y aunque quisiéramos de verdad ir y pregonar y todo, eso no es fructífero, eso parece un loco. ¿Sí ves? Hay que hacerlo con cordura. Como decía Pablo, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. ¿Sí? No debe ser solo emoción, no debe ser solamente
actuar porque yo quiero y me desespero porque la gente no entiende la salvación y que ya se va a venir los juicios de Dios sobre la humanidad y que ya están corriendo en este momento y no se están dando cuenta, entonces yo me voy como un loco a predicar por todo lado, no voy a hacer mayor cosa, no lo voy a lograr, me voy a cansar. ¿Por qué? Porque el ministerio de Cristo Él lo llevó con cordura, con templanza, Él lo llevó con mansedumbre, con humildad, pero también con inteligencia, con sabiduría. ¿Sí? Y así es como debemos hacerlo nosotros. Debemos saber llevar las cosas con sabiduría, con inteligencia, para ganar las vidas para Cristo, para ganar las almas para Cristo, amén. Y que sean guardadas más que de la misma ira venidera del Señor a causa del pecado de la humanidad, de la muerte eterna misma. Porque muchos de los acontecimientos terribles que van a suceder, la iglesia los va a pasar, como vamos a ir viendo más adelante. Sí, no los vamos a poder evadir. Entonces, más que ser salvos de esos acontecimientos, es de la muerte eterna, de que la gente eternamente viva alejada de Dios. Ojalá fuera como piensan los panteístas, o los budistas, o los hinduistas, que el ser humano, el alma, su éter, lo llaman ellos, existe en un espacio de tiempo y luego ¡pum!, se desaparece y ya, ni pagó por sus pecados. Ahí sí, como dice el dicho de las mamás, ni siente agravio ni agradece beneficio. O sea, simplemente vivió y ¡pum!, desapareció. Y ay, chévere, ¿sí hizo lo malo? Pues sí hizo lo malo. ¿Hizo lo bueno? Sí hizo lo bueno. No, el Señor no es así, porque el Señor no es alcahueta. Como nosotros como padres, como hermanos, como hijos, no somos alcahuetas, nosotros corregimos. Entonces el Señor tiene que corregir al ser humano. Y por eso, ojalá la corrección sea mientras estamos en este mundo de paso. Porque cuando estemos allá, a unos todavía habrá tiempo de corregirlos, pero estarán mirando al Señor a la distancia, doliéndole su corazón. Pero a otros ya no habrá tiempo de corrección, sino que estarán allá, apartados del Señor, mirándolo desde muy lejos, con su vacío en el corazón y cerquita ya a las llamas y a la ajena. Entonces lo que nosotros hacemos es salvar almas para que no se pierdan para la vida eterna, para que reciban la vida eterna, dicen, con el Señor, por amor a Dios mismo, porque Dios nos creó con amor. Cada uno de nosotros le duele al Señor en su corazón en una magnitud tan inconmensurable que la única manera de pagar por cada uno de nosotros fue que su Hijo muriera en la cruz por nuestros pecados. Es una magnitud tan grande que no la podemos medir. O sea, a tal punto, como dice Juan 3:16, de tal manera el Señor nos ama a cada uno de nosotros que lo máximo que Él podía dar era su propio Hijo. No solo por Él mismo, sino porque nosotros somos tan valiosos para Él que la medida perfecta de pago era Cristo su Hijo. Así de grande es esa magnitud, que yo la llamo que es una magnitud inconmensurable. Si mis hermanos se acuerdan cuando le enseñaban a uno en física las magnitudes inconmensurables, que cosas que no podemos medir, podemos tratar de entender de alguna manera, pero no podemos medir. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en la medida que vamos viviendo la vida cristiana es predicar a Cristo y la salvación de Cristo, pero también la vida de iglesia, porque es que acá es donde se manifiesta Cristo. Uno solito por allá no lo logra, acá es donde se manifiesta Cristo. Tiene que haber un lugar espiritual, y digo lugar entre comillas, a donde las personas puedan llegar cuando entienden sus pecados, cuando llegan al arrepentimiento. Lo que hace el Espíritu da arrepentimiento, da conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Entonces uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde recurro? Ya sé que soy un pecador y necesito a Cristo. ¿A dónde voy? Acá, a la iglesia. Acá lo recibimos, lo recogemos.
lo abrigamos. ¿Sí? No estamos de acuerdo con su pecado, pero no lo rechazamos como pecador, porque todos nosotros somos iguales y hasta peores. Lo recibimos con amor y predicamos a Cristo. Entonces, con todos estos acontecimientos que se van a dar y que estamos viendo delante de nuestros ojos, nosotros somos privilegiados porque los acontecimientos escritos en la palabra, que por siglos y edades no se han cumplido, se están cumpliendo ahora. Y por algo el Señor quiso que nosotros fuéramos testigos. Algo tiene para nosotros, como compartíamos la otra vez, de esa predestinación o de ese propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Por algo el Señor no quiso que viviéramos en la época de la colonia, o que fuéramos de los nativos que cuando vino Cristóbal Colón lo recibieron. No quiso que estuviéramos ahí, quiso que estuviéramos ahora. Y estamos viendo los acontecimientos escritos suceder ante nuestros ojos. Y eso es para que creamos, pero también para que proclamemos, como dice la palabra, lo que os digo en lo secreto, proclamadlo desde las azoteas. No es para que nos lo guardemos nosotros. No podemos guardar esos secretos de la vida eterna. Eso hay que contárselo a los demás. Ahora, no todos lo reciben. Bueno, amén. No todos lo reciben. ¿Qué más se va a hacer? Pero que no sea porque no les dijimos algo, o por lo menos si no lo dijimos, porque que nuestro testimonio mostró algo de Cristo, por lo menos. Que no sea por eso, sino porque la persona deliberadamente quiso rechazar al Señor. Entonces, en ese sentido que venimos compartiendo, hemos visto que la primera revelación de Apocalipsis y la más importante, no solo de Apocalipsis, sino de toda la Biblia y del Evangelio de Dios, que son las buenas nuevas para la humanidad, es la revelación de Jesucristo, su Hijo, que Él tiene un Hijo. Esa es la revelación más importante, y que ese Hijo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también que ese Hijo vendrá como el león de la tribu de Judá a juzgar el mundo. Y también veíamos que hay otra revelación adicional muy importante, y que el Señor le dio un nivel muy alto. Casi, no igual, pero casi igual al mismo, porque Él dice que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y la otra revelación siguiente es la iglesia. El Apocalipsis primero revela a Cristo y luego revela a la iglesia. Y finalmente, en tercer lugar, revela el juicio de Dios. Los acontecimientos del juicio de Dios que van a suceder sobre toda la humanidad. Porque toda la vida de Cristo y toda su revelación concuerda con lo que Él mismo es. Dice Juan que vimos su gloria, ¿sí?, lleno de gracia y de verdad. Entonces, asimismo, es como el Señor se revela en la palabra. La gracia de Cristo, la verdad dada por medio de la iglesia. ¿Sí? Y luego, ¿qué sucede? Nos comienza a mostrar sus justos juicios. Entonces, en ese compartir, habíamos llegado a Apocalipsis 1:7. Ya hemos compartido del 1 al 6. Hay unas grabaciones por si los hermanos desean después tenerlas. Y eso nació de la misma iglesia que quiso que grabáramos estas enseñanzas, estos compartidos. Entonces, vamos a leerlo y luego revisamos punto por punto. Dice Apocalipsis 1:7. Todos en Biblia y otra Biblia, ¿están bien? ¿Están bien así? Bueno. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, hermanos, con este versículo comenzamos a entrar a lo grueso del asunto del Apocalipsis con respecto a los acontecimientos por venir. Aquí, quién sabe cuánto tiempo nos vamos a detener, porque este versículo nos lleva y nos trae por toda la palabra. ¿Sí? Nos lleva al Antiguo Testamento, nos trae al Nuevo, nos lleva a los Evangelios, nos trae otra vez
Apocalipsis 6, Apocalipsis 12, luego nos revuelve otra vez hasta Zacarías, nos pasa a Ezequiel, luego nos pasa otra vez a Tesalonicenses, luego nos devuelve otra vez a los Evangelios y luego nos vuelve otra vez aquí el versículo donde estamos. Entonces, todo eso es lo que el Señor llama un cumplimiento cíclico. Las cosas se van dando no solo que de una manera en que vuelven y se repiten, sino que todas se van dando al mismo tiempo. ¿Sí? Todas van aconteciendo al mismo tiempo. Tratando de entender un poco los acontecimientos de Apocalipsis, un día orando al Señor pude entender como una figura, y es la de la maquinaria y el funcionamiento de un reloj. ¿Cómo funciona un reloj de estos que tenemos? Tiene minutero, tiene segundero y tiene el palito de la hora. Entonces, nosotros podemos ir entendiendo que los sellos por los que vamos a tocar, que se nombran en la palabra, es como si fueran el segundero, ¿cierto? Van aconteciendo más rápido y primero. Las trompetas es como si fuera el minutero. El segundero se mueve rápido y parece que el minutero no se moviera, pero cuando marca 60 segundos se mueve un minuto. Y las tazas de la ira o las copas es el de la hora. Pareciera que no se mueve porque hay que esperar 60 minutos y hay que esperar 3600 segundos. Pero sí se mueve, sí se está moviendo. Entonces, todos esos acontecimientos ya se están moviendo. La palabra lo dice, ¿sí? Que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dijo el Señor Jesucristo, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Señor no está quieto, Él se mueve. Él reposa porque Él conoce el porvenir en su omnisciencia, pero Él está actuando, está operando, se está moviendo. Entonces los acontecimientos de la historia universal, porque sí es universal, no es solo terrenal, es universal, y eso lo dice la misma palabra, porque ahí no solo habla de que estos cielos van a sufrir algunas cosas, sino que las potencias de los cielos, o sea, más arriba también van a sufrir algunas cosas. Entonces, esos acontecimientos universales se están dando ya, solo que como con el Señor el tiempo no tiene injerencia, Él es atemporal porque es eterno, pues Él no tiene afán, al contrario, dice que Él no retarda su promesa así algunos la tengan por tardanza, la de su venida, sino que Él es fiel y justo y compasivo, queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al Hijo y lo reciban y se salven. Por eso Él todavía no permite que todos esos acontecimientos tan trascendentales se den de una sola a todos, sino como la maquinaria de un reloj. Hay cosas que vemos ya, las leímos y se están dando. Hay cumplimiento profético inmediato, hay un cumplimiento profético posterior. ¿Sí ve? Hay cosas que leemos, Señor, pero esto no ha acontecido, pero de estas 5 cosas que tú dices ya van 2. O sea que el minutero se está moviendo. ¿Sí? Ay, Señor, pero de estas 4 cosas que dices acá ya todas acontecieron. O sea que el de la hora también se movió. Y se va acercando el día. ¿De qué? De su venida. Como dice aquí, he aquí que viene con las nubes. Hay una particularidad en el libro de Apocalipsis. Y es que no se nombra la cruz de Cristo. No se nombra de manera explícita. Que diga, y la cruz, y Cristo al morir en su cruz, luego fue glorificado. No lo dice. Implícita sabemos que lo nombra, por ejemplo, cuando dice ahí en Apocalipsis 5, cuando dice el cordero recién inmolado, pues entendemos que acabó de ser crucificado, ¿cierto? Hay otras apartes cuando habla de que el dragón quería devorar a su niño, al niño de la mujer, pero de manera explícita no habla de la cruz de Cristo, habla de la sangre del cordero, ¿sí? Habla de los que han lavado sus ropas en la sangre del cordero, y nosotros entendemos que su sangre derramada, ¿y dónde la derramó? En la cruz.
pero explícitamente no nombra la cruz, porque aquí ya nos está presentando es a Cristo glorificado, ¿sí? Amén, como juez y en su segunda venida, ejerciendo la autoridad no solo que Dios ganó, que Dios le dio, sino que Él ganó. Y eso es lo que tiene mérito. Porque pongamos este ejemplo, que el Señor nos lo conceda. Estamos estudiando en la universidad y cuando empezamos a estudiar nos dicen, no, mire, no estudie más, tome su diploma, tranquilo, no estudie más. ¿Será que eso tiene mérito para uno? ¿En su cabal conciencia tendrá mérito para uno? Uno puede aceptarlo y decir, uy, bueno, pues hace falta solo el cartón. Ah, sí, vaya y enfréntese a lo que tiene que resolver según lo que dice ese cartón. Y ahí no va a poder. Entonces, ¿qué es más mérito? Lograr con esfuerzo, con lucha, sacrificio, la graduación. Y ahí sí recibir ese galardón. Entonces, Cristo no es solamente que Dios le dio la autoridad y el gobierno y el poder, es que Él lo ganó, como dice en Hebreos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y dice también en Corintios, si recuerdo bien, que Él fue crucificado en los días de su debilidad. Se vio débil a tal punto que murió. Entonces, Él ganó con su sacrificio, con su obra, con su trabajo, ganó ese galardón, esa autoridad, esa entronización, esa gloria que el Padre le ha dado. Amén. Entonces el Apocalipsis nos muestra a Cristo en gloria para temer ante Él, porque ya lo muestra con barba blanca, con vestiduras resplandecientes blancas, ya no lo muestran con una corona de espinas, sino de oro, ¿sí? Vestido como el anciano de días, porque es Dios mismo, ¿sí? Así muestra el Apocalipsis a Cristo. Por eso ya no nos habla de la cruz de manera explícita, porque dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, amén. Así como lo hace con nuestra vida. En nuestra vida las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces cuando el Señor dice, he aquí que viene con las nubes, ¿de dónde viene? ¿Viene de la cruz? ¿Viene de las profundidades a donde fue juzgado? ¿De la sepultura viene? ¿De los aires cuando estuvo ascendiendo? ¿Del cielo? ¿Será que del cielo? La palabra dice, los cielos de los cielos y los cielos no te pueden contener. Tú eres el todo en todos y por todos. ¿De dónde viene? Del trono de Dios. Viene del trono de Dios. El Hijo entronizado se levanta de su trono para venir por su iglesia. Amén. Imagínense ustedes eso. Que nosotros llegamos al palacio real, está el rey, y cuando nosotros lleguemos, en lugar de nosotros hacerle reverencia al rey, el rey se levanta y venga a recibirnos. Tremendo, ¿no? Esa es la humildad de Cristo. Esa es la humildad de Cristo. Él se levanta de su trono y viene por su iglesia. En las nubes, dice la palabra. El Señor ha querido usar esa figura. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos mucho a mirar el cielo y a tratar de entenderlo. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios o anuncian, dice también, y el firmamento anuncia la obra de sus manos o muestra, dicen algunas traducciones. ¿Sí? Entonces el ser humano por naturaleza tiende mucho a mirar los cielos, a ver qué hay allá, qué va a acontecer, a tal punto que terminan adorando los cielos, ¿sí? Al sol, la luna y las estrellas y hasta las nubes y el viento. Y el Señor ha querido usar esta figura, viene con las nubes. Por eso decía el Señor Jesucristo de boca de Él mismo,
Hipócritas, que sabéis distinguir las nubes, y cuando hay arreboles decís va a llover, y cuando están de otra manera decís va a ser buen tiempo. Siempre que yo digo, mi amor, como que va a llover, me acuerdo de esa palabra, porque uno tiende mucho a estar pendiente del clima, si llueve, si hace sol, si hace frío, si hace calor, cómo está el clima, los cielos, cómo están. Y el Señor, ¿qué dice? Hipócritas, que entendéis esas señales de los cielos y no las señales del fin de los tiempos, porque el fin de los tiempos anuncia su venida. Entonces, ¿cómo va a venir Él? En las nubes. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta mirar hacia las nubes, porque Él vendrá ciertamente de su trono, y la palabra también dice que Él está en su trono en los cielos, pero son los cielos de los cielos y los cielos, quién sabe dónde, en qué lugar, y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces hoy, hermanos, tal vez solo vamos a alcanzar a ir a algunas de esas vertientes, algunos de esos puntos, a leer la palabra acerca de esa venida de Él en las nubes, del Señor. Porque lo que tenemos de acá es tema para analizar. ¿Sí? Entonces apenas tal vez hoy vamos a ir, digámoslo así, de nube en nube, mirando una parte, otra parte de lo que dice la palabra. En ese sentido, ayer me puse a hacer aquí un diagrama muy sencillito. Yo recuerdo que Andresito tenía uno también, Pablito sé que también ha hecho sus apuntes. Lo voy a pasar uno muy sencillito, porque con la venida del Señor se dan muchos acontecimientos, muchas cosas se dan en ese momento de su venida. Lo que decimos, no es solo su venida, sino todo lo que acontece alrededor de su venida, todo lo que tiene que suceder para manifestar la venida del Señor Jesucristo, todo lo que el enemigo va a hacer tratando de evitar que Él venga, porque el enemigo quiere evitar que Él venga y quiere evitar que la iglesia se vaya con Él. ¿Sí? Ese tema es muy polémico en la cristiandad y aún en el mundo. Las tribus antiguas, religiones antiguas, creencias antiguas, todas hablan de un momento de juicio sobre toda la humanidad. Pero a veces hasta los mismos demonios les dicen cosas y las creen. Nosotros creemos es la palabra del Señor, que es la máxima autoridad identificada por miles de pruebas, pero para nosotros es porque da testimonio a nuestro espíritu. Amén. Nosotros lo que leemos, en nuestro espíritu lo creemos y no dudamos porque nuestro espíritu nos da testimonio y nos da paz sobrenatural para creer lo que acá dice. Entonces en la venida del Señor suceden muchas cosas, ¿sí? Voy a pasar esto es solamente un punto de vista mío como para tener un orden, porque a cada uno, dice el Señor Jesús, le es dada la gracia para provecho. O sea que cada uno tiene un aporte que hacer que nos va a servir a todos y a muchos más. Amén. Entonces lo voy a pasar a medida que yo voy por acá leyendo. Entonces, cuando dice aquí, he aquí que viene con las nubes, algunas Biblias tienen ahí una letrica chiquita, una concordancia. Algunas no llevan a toda la concordancia bíblica, solo a un pasaje como especial, donde indica eso. Nosotros vamos a tratar de ver más de lo que muestran esas concordancias, ¿sí? Con la ayuda del Señor. Y lo que les digo, de pronto hoy vamos a solo alcanzar a leer las cosas. Entonces, por orden, no solo cronológico, sino de revelación, lo primero que vamos a consultar cuando dice, he aquí que viene con las nubes, pues son los evangelios. Porque es la palabra del Señor la que lo dijo. Él mismo lo dijo. Luego también lo dijo Pablo. Luego también lo dijo Pedro. Pero Él lo dijo primero. ¿Sí? Dios también lo dijo en la antigüedad. Pero Cristo en su ministerio terrenal lo dijo de su propia boca. Entonces vamos al clásico pasaje del Apocalipsis sinóptico de Mateo 24. Ese Apocalipsis sinóptico, en la suma de la palabra,
es Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 17 y 21. Amén. Entonces vamos primero a Mateo 24 y vamos a leer allí. Mateo 24. Mire, por ejemplo, nosotros queremos leer solo Mateo 24:30. ¿Por qué? Porque ahí es donde dice que viene con las nubes, ¿cierto? Pero es prácticamente imposible leer ese versículo solo, sin el 29 y sin el 31. Por eso les digo que no solo acontece la venida del Señor, sino muchas más cosas. Entonces leámoslo desde el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aquí no nos vamos a entrar todavía, pero la palabra es enfática y categórica en decir que inmediatamente después de la tribulación, no antes de la tribulación. Es decir, que quienes piensan que el rapto de la iglesia o la partida con el Señor, la parusía, se da antes de la tribulación, pues están en un error doctrinal, ¿sí? Porque esta palabrita después cambia todo el contexto, no solo de la oración, de la historia, ¿sí? Entonces dice, pero ahí no vamos a entrar todavía, después entraremos a la parte de la tribulación. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Sí es que acá nombra dos cielos? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Siempre me ha parecido un altísimo acto de humildad que el Señor Jesús se haya llamado a sí mismo el Hijo del Hombre. Porque es que es hijo de Dios, pero ha querido ser el Hijo del Hombre. Y a mí eso me compunge, porque si nos miramos a nosotros de verdad, es muy admirable que Él haya querido salvar a la humanidad. ¿Sí? Mis niños a veces me preguntan, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado y el diablo no los hubiera tentado? Y yo personalmente pienso que aún sin el diablo, Adán y Eva hubieran pecado, porque en el ser humano hay una intención a dejar siempre de lado a Dios, ¿sí? Obviamente el diablo introdujo cantidad de cosas y hizo dudar al ser humano, pero yo pienso que el ser humano por sí mismo no lo hubiera logrado hacer, buscar de Dios. Es un pensamiento personal. Entonces, cuando dice que el Hijo del Hombre, siempre admiro mucho que el Señor diga eso. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Sí ven lo que leíamos ahorita en Apocalipsis? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Sí es lo que dice Apocalipsis? Ya Él en gloria y en poder, entronizado. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Miren que acá ya introduce el toque de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. No dice solo de los cuatro vientos de la tierra, sino de un extremo del cielo hasta el otro. Pero después iremos a mirar qué significa eso. Vamos entonces a Marcos. Marcos 13. Marcos 13. Lo mismo sucede. 13:24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcos 13:24. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria,
Y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aquí sí nombra ya la tierra, ¿sí? Dice la palabra del Señor: por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Llevamos 2 testigos. Vamos a Lucas 17. Lucas 17, leámoslo desde el 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Amén. A ver si dice algo más. En Lucas 21, vamos a ver si dice aquí algo más. No nombra, digamos que tan claramente como lo vemos en nosotros su venida en las nubes, sino que aquí nombra acontecimientos. Dice: se levantará nación contra nación en el 21:10, Lucas 21:10, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Amén. Entonces, aquí vemos 3 testigos en los evangelios por la misma boca del Señor Jesús, diciendo que Él vendrá en las nubes y que cuando Él venga habrá un acontecimiento, y no solo uno, muchos acontecimientos, y sucederán muchas cosas que después podemos aquí compartir entre nosotros, porque muchas de las cuales ya las estamos viendo. Vamos a Tesalonicenses, otro pasaje clásico que leemos, a Primera Tesalonicenses. Sí. Versículo 27 o 21-27. El 27 es: y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo. Muy bien. Eso, Lucas 21-27. Leámoslo desde el 26b. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, dice ya aquí, con poder y gran gloria. Amén. Gracias, Pablito. Amén. Vamos entonces allá adelante a Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses. Hoy estamos haciendo como una panorámica y poniendo un fundamento, porque es lo que nos da el tiempo en este momento, pero eso sirve también, el no abarcar todo de una vez, sirve para que las cosas puedan ir quedando en nuestro corazón, puedan ir siendo digeridas por nuestros pensamientos y nuestra alma, y el Espíritu nos dé el equilibrio necesario para entenderlas y la revelación necesaria. Amén. Entonces dice Primera Tesalonicenses 4, a ver, desde el 16. Primera Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, miren las cosas que va nombrando ahí, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mira aquí cómo va introduciendo más cosas. Ya no dice solo que el Señor vendrá, porque en los evangelios leíamos que los ángeles recogerán de los 4 vientos a los escogidos. Acá dice que nosotros también nos reuniremos con Él en el aire. Miren que son palabras misteriosas. Por eso la gente del mundo no las logra entender, porque eso solo se puede entender por la fe. Lo que la lógica no entiende, la fe lo explica. Pero para tener fe es necesario creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Porque la fe
desarrolla nuestros sentidos espirituales y nos permite entender esos acontecimientos que son extraños para el ser humano, son cosas sobrenaturales. ¿En dónde hemos visto nosotros esto ahora? En las películas. Hemos visto eso, que en las nubes se dan batallas y vienen de otro planeta y llegan a la Tierra, y de la Tierra entonces hay superhéroes y suben y batallan en los aires. Eso es lo que el ser humano entiende. ¿Sí ven? Esos acontecimientos. Pero no es así, es mucho, mucho más elevado que eso. Entonces esto solo se puede entender espiritualmente. Amén. Ahí en 2 Tesalonicenses también hay una parte que dice, dice en 2 Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esta es la palabra parusía en griego, que quiere decir presentarse, es como, o sea, lo que más quiere decir, como venir y presentarse el Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión en lo alto con Él. La Reina Valera no dice reunión en lo alto, dice solo reunión, pero en el griego dice reunión en lo alto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión en lo alto con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, no nos dejemos engañar, como están tratando de engañar. ¿Sí han visto? Que es que se escucharon de sonidos de trompeta. ¿Y cómo? ¿Por qué? Si el séptimo sello es el que abre las trompetas. Es que las están destapando para cuando abran los sellos, entonces ya estén listas. Entonces sí, exacto, dice que es que sí, que ya se escucharon trompetas, ¿no? Que es que ya apareció un Mesías por allá en Europa. ¿De verdad? Sin los acontecimientos. ¿Sí ve? Eso es lo que nos dice, no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni por cartas, ni por cosas así sean de nuestros más allegados, eso es lo que quiere decir ahí. Retrocedamos un poquito ahí a Corintios, ya estamos terminando. Pero, perdón, acá en el versículo 3 de la segunda, ¿sí? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ajá, así es. Son claros, muy claro, y son muchos acontecimientos que se dan. Como estamos apenas haciendo una panorámica de su venida en las nubes, por eso apenas los nombramos, pero todas esas cosas se van dando en ese instante. Esa manifestación demoníaca, lo mismo de no solo del dragón y la bestia y del anticristo, sino de gente, de seres humanos en contra de Cristo y de su pueblo. Entonces vamos un momentico de 1 Corintios 15, 51, y miren que la palabra misma lo dice con claridad. 1 Corintios 15, 51 dice, he aquí os digo un misterio, miren, porque estas son cosas misteriosas, no se pueden entender fácilmente. Pablo, ¿por qué entendió cosas? Y Juan, porque Pablo subió al tercer cielo, al paraíso, y le fueron reveladas cosas que inclusive él dice que no entiende si él estaba en el espíritu o en el cuerpo, y que inclusive muchas de las cosas que vio no sabe cómo describirlas. Y Juan, en la isla de Patmos, dice que él estaba en el día del Señor en su espíritu orando, y de un momento a otro apareció en otro lugar y vio todos estos acontecimientos terribles, catastróficos y también cataclísmicos, porque son así, son cosas muy, muy trascendentales. Entonces Pablo dice que aquí os digo un misterio, porque esto es un misterio. No todos, ahí podemos poner, no todos los cristianos dormiremos, pero todos seremos transformados. Miren aquí otra cosa extraña que se introduce.
En un momento, ¿se acuerdan que leíamos ahorita que como el relámpago que va fulgurando de un lado a otro? Entonces, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Miren, es algo difícil de entender porque es en un abrir y cerrar de ojos, pero dice el Señor que todo ojo lo verá. ¿Cómo se verá eso? Porque habían unos acontecimientos, ¿qué dices? Hace diferencia entre que dice que nosotros seremos transformados, pero que los muertos serán resucitados incorruptibles. Que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Así es. Así es. Entonces, miren que son cosas trascendentales, misteriosas, que no podemos entender con nuestro entendimiento. Volvamos ahí a Apocalipsis donde estábamos, 1:7 ya para terminar. Y vamos a leer ahí atrasito lo que hemos compartido hace unas reuniones. Dice Apocalipsis 1:4, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era, y recuerdan cómo la traducción en el griego, y del que está viniendo. ¿Sí? Entonces dice aquí, he aquí que viene con las nubes, podemos decir, he aquí que está viniendo con las nubes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los acontecimientos ya se están dando. Estos hechos aquí, sobrenaturales de los que nos habla la palabra, ya se están dando. Pero apenas hoy pusimos una panorámica de lo que es que Él está viniendo en las nubes. También lo dice Daniel, también lo dice Isaías, también lo dice Zacarías, ¿sí? Lo dice Ezequiel. En cuanto a Daniel, yo lo tocaría más adelante. ¿Por qué? Porque ahí habla de que se les ha entregado un reino y de un juicio que se da también sobre Babilonia, ¿sí? Pero también lo dice, todos estos acontecimientos están preparados desde la antigüedad, desde el inicio de los tiempos, porque el Señor en su omnisciencia ya sabe lo que va a acontecer. Y ya sabe lo que el ser humano iba a hacer. Y sabía lo que el diablo iba a hacer e iba a intentar. Pero siempre vio que era mejor crear al ser humano que no crearlo. Porque el ser humano iba a tener en él la imagen del Dios invisible, el cual es Jesucristo, su Hijo. Y como su amor es tan grande por su Hijo, Él vio que era mejor crear todas esas criaturas que fueran como su Hijo. Y que todas tuvieran algo de su Hijo, ¿sí? Que Él pudiera revelar a todas esas mismas criaturas y aún al diablo y sus demonios. Entonces, hermanos, apenas es una panorámica, hay más pasajes que podemos investigar, hay libros, están los libros del hermano Gino que se llaman Aproximación Apocalipsis, y son 2 libros así, de 600 páginas. Está otro libro en uno que en gran parte se basó el hermano Gino para escribir esos, que es de Robert Dick Wilson, están en inglés. Dice comentarios de Daniel o sobre Daniel, o también a San Asigorros. Y hay más literatura. En la misma palabra hemos leído ya varios pasajes que están en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, lo que nosotros estamos haciendo aquí también es una aproximación, ¿sí? Estamos tratando de entender estos acontecimientos. Estamos aproximándonos a ellos. No tenemos la última palabra, porque el único que es el alfa y la omega es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces a cada uno de nosotros nos va a ir llegando un aspecto de esa revelación que debemos considerar y, si el Señor lo permite, compartir. Por eso lo que estamos haciendo es aproximarnos.
¿Y para qué decimos estas cosas? No para que perdamos esperanza de vivir, como he escuchado a veces. No vale la pena vivir porque si todo esto va a sufrir todas esas cosas y Cristo va a venir. No. El Señor lo que quiere es que estemos apercibidos a esos acontecimientos, atentos, para que no nos dejemos engañar, pero también para que no hallemos tropiezo, para que no hallemos desesperanza en lo que va a acontecer y no quedemos sin ánimo y sin deseo ya de vivir. Al contrario, con más ánimo, con más entrega, con más denuedo, debemos vivir esta vida cristiana que estamos viviendo, porque todavía hay tiempo de entregarle nuestra vida al Señor Jesús, de que las personas le entreguen su vida a Jesucristo. Así lo quiso el Padre, dice, nadie viene a mí si no es por medio del Hijo. Así lo quiso. ¿Cuántas citas y personas y filtros tiene que pasar alguien para hablar con el presidente? ¿Cuánto más para llegar a Dios? Y Cristo con toda humildad se nos da libremente. No hay ningún camino que nos estorbe para venir a Cristo más que nuestra propia alma. No hay nada que se nos atraviese. Solo nuestra propia alma se atraviesa entre Cristo y nosotros, entre Dios y nosotros. Por eso quienes adoran solo a Dios y dejan de lado a Cristo, no están haciendo nada. Quienes le sirven solo a Dios y no sirven en el nombre de Cristo, nada están haciendo, porque el Padre un día dirá, nunca os conocí. Señor, pero si en tu nombre hicimos cosas. No, pero en mi nombre no, porque la única manera de hacerlo en mi nombre es en el de mi Hijo Jesucristo, en quien yo tengo complacencia, dijo el Padre, a quien deben oír, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, miren que por eso el mundo, el gran conflicto de fe del mundo, no es creer o no en Dios, sino en Jesucristo. No aceptan a Jesucristo. Los seres humanos no aceptan a Jesucristo, porque como Él vino en su ministerio terrenal y sufrió y padeció como uno de nosotros, a veces lo tienen por demás. Como dice la palabra, desechado, como dice en Isaías 53, desechado, ¿sí? Desfigurado, ¿sí? Lo tenían por algo feo, que no hay que ponerle atención, así lo dice, raíz de tierra seca. Entonces, eso lo ha hecho el diablo en la mente del ser humano, pero también el mismo ser humano lo ha hecho a veces sin necesidad del diablo, porque el ser humano es muy duro de corazón, y no solo dice que su corazón es engañoso, dice que es perverso, dice la palabra en Jeremías. Amén, hermanos. Entonces, he aquí que Él está viniendo con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y los linajes de las naciones de la tierra harán lamentación por Él. Pero nosotros somos de los avisados, que el Señor nos está hablando de estas cosas. Amén, hermanos. Entonces, ahí podemos dejar por hoy. Es una panorámica apenas que tocamos un sobrevuelo, podemos decirlo. Y después, si el Señor lo permite, iremos entrando en cada uno de estos puntos a ver qué tienen que ver con nosotros. Porque es el juicio de Dios, la ira de Dios sobre la humanidad. Bueno, ¿qué tienen que ver con nosotros la iglesia? Si nosotros ya somos salvos de esa ira y de la muerte eterna, ¿qué tienen que ver con nosotros esos juicios? Hay que considerar eso. Amén, mis hermanos amados. Bueno, vamos a orar y nos ponemos en las manos del Señor.